poquitito para que se vaya conectando gente antes de conectar con Alejandra. Recordaros que a partir de hoy es el primer día, el primer viernes, que vamos a empezar a hacer directos. Los de los viernes van a ser sobre técnicas y materiales, como por ejemplo el de hoy, que es sobre agujas circulares, y luego los martes vamos a hacer directos sobre proyectos. El primero no lo hemos hecho este martes, empezamos la semana que viene con Ana Belén, con Piruletrix, para hablar de su proyecto El vestido verbena, en el que nos va a resolver además dudas pues, sobre cómo tejerlo, cómo hacer el cambio de colores, adaptar tallas, bueno, dudas así por el estilo. El directo de hoy lo vamos a hacer con Ale, es una de nuestras compañeras. Las que estéis por Barcelona seguro que la conoceréis porque está tanto en la academia como en Plaza Cataluña dando clases. Y nada, pues vamos a ver eso, dudas que nos habéis mandado, cositas que nos va a explicar ella, tipos de agujas, cómo cogerlas, bueno, un montón de cosas. Voy a buscarla. Dudas, aparte de las que nos habéis ido haciendo durante la semana, podéis escribirlas en abajo en los mensajitos y ahora las vamos leyendo, ¿vale? Ay, ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí preparada, esperando. Muy bien. Muy contenta de poder hacer esto. Mira, la manera. Son clases en tiempos de Cada uno en su coronavirus. casa. Exacto. Claro. Y les decía eso, que vamos a hacer todos los viernes un directo de este tipo para hablar sobre técnicas y materiales, que este es el primero que hacemos, el de agujas circulares, y ya les podemos adelantar que la semana que viene haremos sobre ply splitting. Ah, genial, fantástico. Luego, durante la semana, de todas formas, haremos como, pues, pondremos un calendario con todos los que vamos a hacer durante el mes de mayo, tanto los martes como los viernes, para que así el que le interese, porque se lo pueda ya ir apuntando y estando pendiente para el día que llegue. Sí, y además para que la que está haciendo algo, si tiene alguna duda, la pueda adelantar y la que no, Claro. pues también para que se anime y pruebe. La idea es perder el miedo a los materiales y Mm. develar pequeñas dudas que a veces no sabemos dónde consultarlas o dónde despejarlas. Sí, porque por ejemplo las agujas circulares es algo que hay a mucha gente que todavía le da como un poco de De medio respeto, pánico. sí, sí. Yo lo que, más que hablar de la técnica en sí misma, hoy lo que quiero hablar es, nosotros antes de empezar a hacer una actividad, necesitamos contar con el material. Entonces, muchas veces hay tanta oferta en el mercado, por suerte, vivimos en una época de tanta diversidad y de tanta riqueza que tenemos de todo tipo de materiales, colores, formas. Y entonces, la duda es cuál se adapta mejor a mí, o cuál me conviene, o recién empiezo, o hace mucho que tejo, de todo lo que hay en el mercado, qué es lo idóneo para mí. Desde ya yo basé esta serie de afirmaciones que voy a irles dando en Mm. estudios que se hicieron, en estudios de mercado y en experiencia personal. Pero, en definitiva, la experiencia propia es la que vale y El trabajo de campo, como dices tú a exacto, y veces. la opinión personal es indiscutible, con lo cual, si hay una persona que piensa diferente o siente diferente, por favor, desde la más sincera humildad, nosotros damos opiniones, pero que todas son buenas y eso es lo más bonito, ¿no? Claro, al final tú lo que nos vas a contar es eso, qué tipos de agujas hay, Exacto, para qué proyectos van mejor, van exacto, peor, tu experiencia personal y lo que ves en las clases y lo que mejor le va a las exacto. alumnas, pero luego, oye, que cada uno también Sí, que elija lo que experimente le vaya mejor. y que nos diga, ¿no? Que nos digan qué le parece también Claro. su experiencia, ¿no? Porque al final de esto se trata. Yo, como hablamos de agujas circulares, Mm. ustedes saben que hay no solo diferentes materiales, yo para simplificar esto, lo voy a basar en los diferentes materiales, ¿vale? Porque podría hacerlo mucho más extensivo, pero creo que con esta información que va a ser suficiente, nos va a ayudar a tener una buena decisión. En mi experiencia personal es que no hay ningún material que sea 100% el mejor, ni el más bonito, ni el más. Siempre hay otro, por suerte esto cada vez se va estudiando más, hay muchos ingenieros dedicados a esto y nos van sorprendiendo gratamente, no solo con colores, sino con materiales que a simple vista muchas veces nos engañan, pero que en la funcionalidad se nota. No es lo mismo una persona que recién empieza y quiere probar y tampoco es lo mismo una persona que se dedica muchas más horas o que ha hecho esto su hobby. No es lo mismo una persona que le gusta tejer gorros y bufandas que una que le gusta tejer jerseys, ¿no? Entonces, Claro. por eso también hay tanta diversidad de materiales. Yo les voy a presentar. Hay agujas que son fijas. Yo tengo aquí esta que es la más básica de todas,
Cuando van a comprar es la más económica también, la de precio, calidad-precio es muy asequible. Y luego tienen fijas, ahora les voy a enseñar unas así, unas cuantas que yo tengo aquí, pero que sepan que hay muchísimas más. Como ven, he pasado de metal a Fijas, metal. para las que sean como súper novatas, lo digo porque como sabes que Sí, yo tejo básico, iré traduciendo algunas cosas para las que somos exacto, cero total. Fija significa que el cable va pegado a la aguja y exacto. fin, no se pueden separar ni Y nada. Si el vienen el cable cable. mide X y la aguja tiene su grosor y ya está. Exacto, es esto. O sea, Eso, yo compro ya la pieza entera, ¿eh? No tiene ningún, no, o sea, no admite que yo pueda hacer nada más que tejer con ella, ¿eh? Pero eso. luego tengo otro tipo de agujas, yo ya las tengo fuera de los envases y las tengo no solo de madera, pero son todas, tengo diferentes grosores, ¿eh? Todo esto es lo que, con lo que yo trabajo y de diferentes largos también, ¿eh? Como ven, también hay de metal y hay de madera. Y aparte de la aguja, claro, esto es un par de agujas, vamos a utilizar estas ahora para mostrarles. Tengo diferentes tipos de cables que se adaptan a esta aguja. Generalmente una marca como la nuestra, como la Nicpro, la que nosotros trabajamos y usamos mucho en clase, todos los tipos de materiales, de agujas, sirven para todos los tipos de cables de la marca. Y esto es un plus, porque si Eso. yo empecé con una, por ejemplo, con una aguja acrílica, que yo en este momento aquí no la tengo, o de plástico, estas que son de muchos colores, me va a pasar que el cable me puede servir para otro tipo de aguja de madera si decido ir avanzando y mejorando el material. Como Eso. ven, Sí, que son a pesar de que cables. haya diferentes tipos de colores o de Sí, diseños, sí, dentro de la misma marca valen igual para unos tipos que para otras, sean sí, de madera o sean de metal o acrílicas, mientras sean intercambiables, no da exacto. igual. En nuestra marca, ¿eh? Esto generalmente Eso, pasa en una marca en especial. Hablo de Nicpro porque es la que nosotros tenemos, pero pasa con el resto de marcas también. Cada cable es único para esa marca, ¿eh? O sea, yo no un puedo poco tener otro. como antes en los móviles, los cargadores, antes si eras de una marca el cargador, era de esa Y marca y como fin. ahora, exacto. Tal Entonces, cual. un poco igual. Ah, lo estás llevando a tu terreno, pilla. Claro, yo de lo que domino más. Bueno, como ven, no los voy a desenrollar porque con las limitaciones de la cámara, sí, pero sí se nota que este cable es más pequeño que este Sí, otro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que también los tengo en colores, ¿eh? ¿Ven? Como ven, yo soy una persona que le gusta mucho fan de este las ejercicio. circulares. Sí, y tengo de todo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre que sea de color y que sea lila? Ninguna. La funcionalidad es exactamente la misma. Es más fácil cuando tengo guardado en la labor y quiero cambiar del cable que identifique el largo por el color. Esa es la ventaja. Es más bonita, a mí me es más graciosita también, pero eso ya es un inciso personal, ¿eh? Pero es solo para identificar que, por ejemplo, esas que son las pequeñas, las de 40, todas las de 40 vienen en color azul. Con lo cual yo no tengo que apuntar en ningún sitio, en mi estuche, si la guardo, que esta es la de 40. Si yo recuerdo eso al final, pues a malas lo que podemos hacer también es desenroscarlas y medirlas unas con otras y me voy a dar cuenta cuál es la más pequeña y la más larga, ¿vale? Así como en las agujas hay diferentes tipos de materiales, no me voy a extender mucho más en esto, pero sí que sepan que los cables la mayoría son de plástico. Y esto es primero porque necesitan soportar el peso de la labor. Y entonces no hay muchos materiales, ¿eh? El plástico está en este momento en el que vivimos un poco también como endemoniado, ¿no? Es un material demonio, no, también tiene bondades. Y las bondades es que es un material que soporta muy bien el peso y que es flexible. Con lo cual le da un plus a mi trabajo, a mi llevar la labor a tejer, muy importante. Por eso en los cables sí que no hay tanta variedad de materiales como en las agujas. Y como ven, todas tienen este pinganillo de metal. ¿Para qué sirve? Pues aquí no demos súper sencilla para enroscarlo. ¿Vale? Vamos a enroscar así. Y todas las que compramos, o alguna vez compramos agujas circulares, nos viene, o el cable nos viene esto. Mucha gente no sabe para qué es esto. Muchas de ustedes, por supuesto, más que supongo que sí. Esto es, primero porque depende de lo que esté tejiendo, a veces necesito cambiar, si estoy tejiendo un suéter top down, de estos que se tejen de arriba para abajo, todo entero en una pieza, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a veces tengo que dejar algún sitio en stand-by, como por ejemplo a la altura de las mangas, ¿no? Porque lo puedo tejer entero, menos las mangas, si no haría un tubo, sería como un sí, gusano, ¿no? Un suéter. Entonces, necesito dejar puntos en stand-by. Muchas veces lo que se hace es se deja en el cable y a cada punta se le coloca, ¿no? Esto.
Y entonces Serían lo un que poco hace es como un los tapones guardapuntos. de las agujas, Exacto, un guardapuntos. pero para los cables solo. Exacto. Y luego viene esta otra herramienta súper fantástica y maravillosa, y los que tejen mucho la tienen hasta en el llavero esto, ¿eh? ¿Y esto para qué es? Como ven, los cables traen un orificio. Pues esto se introduce en el orificio y es como un destornillador, ¿eh? Un tornavís que le dicen aquí. Y es para apretar, es para ajustar, es para que con la mano solo no pueda. Entonces con esto tiene un plus de fuerza y para ajustar y para aflojar, ¿vale? Y ya Que quede está. bien sujeta, ¿no? Y no se te salga de repente tu aguja. Exacto. Mira, preguntaban por aquí respecto a lo de la medida de los cables que decías, Ale, Sí, si la medida del cable es solamente la parte del plástico o incluyendo también la parte no. metálica que lleva. El cable, a medida del, cuando uno dice esta aguja o este cable es de 40, incluye desde punta a punta de la aguja con el cable incluido. Eso Entero, necesito que vale. tiene por aquí apuntado también para decirlo, sí. Sí, porque eso Es, también hay muchas veces dudas. sí, sí. Es de Vale, punta a punta cuando está la aguja montada. En este caso no está montada, pero bueno. A ver, esta que la tengo aquí montada, ¿ya? Que es con una aguja aguja. fija. Es de punta a punta pasando por el cable, ¿eh? Siempre de punta. Vale. No solamente el cable, es incluyendo las agujas, con lo cual el cable siempre va a ser un poco más pequeño Exacto. de que lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Para qué sirven los distintos tipos de medidas de cables? No es lo mismo tejer un gorro para un bebé o para un adulto que tejer un suéter, lo que dijimos, tejer un chaleco o tejer un chal de 200 y pico de puntos. Entonces, que haya diferentes tipos de largos de cables, lo que a mí me permite es justamente esto, adecuarlo a mi labor, a mi cantidad de puntos, y hacerlo más cómodo. Dame 5 segundos que voy a cerrar el cristal porque aquí hay un camión y yo lo estoy oyendo y supongo que Vale. vosotros No, también. yo no, ¿eh? O sea que, mira, voy mirando a ver si han hecho alguna pregunta más, que esta la he leído así porque la había puesto justo Isabel. Ahora sí. Quería venir al directo, pero le dijimos que no, que se espere en la vereda y está ahí esperando. Bueno, como que la vida está volviendo poco a poco, ¿eh? Entonces también el señor del cambio. Bueno, volvemos a lo de los materiales. Voy a hacer unos incisos rápidos entre la diferencia o los beneficios entre metal, madera y plástico o fibra, la que tenemos nosotros. A mí siempre me sale el Preguntan nombre de también, la plástico. marca que está enseñando Ale Acrylic, es Knit Pro, sí. que es la que tenemos en nuestras tiendas, una de las que tenemos en nuestras tiendas. Y claro, ahora al estar todos en casa, pues claro, Ale lo que más tiene ahora mismo en casa es Knit Pro y por eso os estamos explicando todo en base a esta, Sí, que había gente que preguntaba eso de qué marca eran. Ya exacto. está. Antes de pasar a las intercambiables, y esto les quería enseñar estas que seguramente se van a las tiendas van a encontrar, que son súper chiquititas, que son ideales para hacer calcetines, mangas y cositas pequeñitas o de bebé, ¿eh? Y son cortitas, el cable es cortito, no es intercambiable, es fija, pero esto por si van y alguien las ve, pues ¿para qué sirve esto? Todas sirven para tejer, pero bueno, sí es verdad que con el tiempo nos vamos volviendo más sofisticados. Y antes en las cocinas había un cuchillo, un tenedor y una cuchara y la gente cocinaba de todo. Y entonces ahora no, ahora lo mismo nos pasa con el tejido, ¿eh? Cada vez tenemos más oferta y nos vamos poniendo mucho más sibaritas, digo yo, ¿no? A mí me gusta este término y sí que lo aplico, ¿vale? Incluso añadidos tipo, bueno, lo de medir las agujas, Sí, los sí, tapones que decíamos, bueno, sí. más Yo tengo aquí aplicaciones. un medidor de agujas, este es el que tengo en casa, ¿eh? Y esto sirve para medir el calibre de la aguja, sobre todo en las, como pasa a veces, esta es nueva, esta es una de las últimas adquisiciones antes del confinamiento, estas nuevas, estas cortitas que nos salieron de Nipro, porque hay agujas, como ven, cortitas y largas, ¿eh? Y es cuando el número este se borra, algunas en las de madera a veces viene grabado, pero a veces también viene pintado y se borra, como esta mía, esta se borró. Y esta no tiene el número ya. Entonces, a la cadabra, ¿cómo hago para saber el número? Pues con este aparatito. Hay de varias marcas, yo tengo el de la Prim, pero hay otras marcas. ¿Cómo? Pues hasta que me Vas quede probando en cada justo, aguja, ¿no? hasta que me quede justo el diámetro, más o menos, justo, me tiene que quedar justo. Entonces esta es el número 5,5. ¿Vale? Mis agujas, la mayoría son 5,5, 6, porque es lo que más tejo. Mira, Entonces, pregunta Nuria que qué diferencia hay entre las agujitas más cortas o las largas. la diferencia es, sobre todo, es la comodidad. Mucha diferencia a la hora de manejarlas, muchas más. Sobre todo, las más cortas son ideales para aquellos que tejen mucho, que van rápido, que saben un poco más. Y las largas, depende del material, que ahora les voy a indicar, a mi entender, cuál es mejor para cada uno,
depende si la pieza es si la pieza es pequeña, una corta se adapta mejor, porque cuando hago este movimiento, si la aguja es muy larga, tengo una parte muy grande que está tensa, que está fija y no me permite maniobrar. Pero bueno, como siempre les digo, esto es hacer la experiencia cada uno. Bueno, claro. Y luego también, Ale, no sé si nos vas a hablar de unas nuevas que han salido, que son una aguja más cortita, van Ahí esta no juntas, ¿eh? la Una tengo aguja más yo. cortita, una más larga. Vale, es que preguntaban también por ahí, me lo apunto para luego entonces. Vale, sí, Que sí, preguntaban para qué eran esas agujas tan raras. también es todo para lo mismo. Hago una comparativa entre los tres materiales, empezando por Venga, el metal. Son, como les decía, al ser de metal, el metal es un material que es más fuerte, con lo cual duran más. La punta no se deforma y es más puntuda. O sea, más puntiaguda. ¿Para qué me sirve esto? Para tener velocidad. Las fibras se deslizan mejor. Con lo cual, si yo estoy haciendo algún calado o algún tipo de trabajo donde tengo que ser muy preciso y no soy muy hábil con mis manos, yo no les recomendaría que utilicen metal. Es ideal para hilos velludos, hilos peludos y fibrosos, por esto de que se desliza bien. Estas fibras, pues lo que hacen es que se deslicen, cuestan un poco más de moverlas en la aguja. Entonces, es ideal para este tipo de fibras. Y con lo que les decía antes, si hacen muchos calados, yo utilizaría otro material, no utilizaría metal. Son geniales para hacer calcetines. Las amantes de calcetines deben utilizar, les va mucho mejor las metal. metálicas. Exacto. Cuidado a las que son alérgicas, porque al ser metales igual hay alguna aleación que no les está bien. Esto es muy personal, no es mi caso, pero son frías al tacto. Y al igual, alguna persona esto no le gusta. Incluso también hay Y gente en las clases a veces, no sé si tus alumnas, yo sé que lo he oído, pero que también hay gente que las de metal, por ejemplo, les molesta porque suenan sí, al también, ir también. chocando. Bueno, son cosas ya de cada uno. Exacto, porque en casa el tiqui-tiqui de las agujas lo asocian a mí, entonces, como antes sí que no había tanta diversidad de agujas, el tiqui-tiqui es más como un acompañamiento y les gusta más. Pero bueno, esto ya es Claro. hablar en primera persona. Las de madera, yo a la que se inicia le recomendaría que utilice las de madera, por calidad-precio. Por, Estaréis orgullosas de mí. Hoy te vamos a poner la medalla a la mejor Sí, alumna. sí, de Yo madera te iba a fijas recomendar y estas, oye, ahí voy. Estas, como hay diferentes tipos de materiales y de calidades. Esta es fantástica. Esta, la Symphony, está de muchos colores, está laqueada, es muy madera, no muy noble, se desliza muy bien, con todas las limitaciones de la madera. Pero, el pero, siempre tienen un pero los materiales. Y a mí me gusta decirlos porque, bueno, Bueno, la cosa buena y la mala, digamos. exacto. Las más finitas son más fáciles de romper. Por eso Decía mismo no Nuria son de justo madera. ahora, que a ella las finas se le han roto a veces. Exacto. Porque además somos un poco como somos, ¿no? También un poco... las puntas se deforman. Tenemos el problema de la gravedad. Entonces las cosas se nos caen y las puntas se suelen deformar. Con lo cual no son de vida tan larga como las metálicas. Entonces, lo que sí son buenas, son ideales para las que van en avión. No estas, sino las que tenés vos, porque esta no, la que No tenías tienen vos. parte metálica. Exacto. Al igual las que viajan, donde les puede servir para llevarlas en el Claro, avión y llevar la labor, ¿no? A las sin que viajan problema. muchas horas. Preguntaba Eh, por ahí alguien si con las de madera, al tejer con las de madera, queda el punto más hueco, Eso depende de la mano. Eso depende de la ¿no? De mano. cuánto aprietes o... Exacto. Sí. Si es una persona que aprieta mucho, sí que yo le recomiendo la de metal porque es más escurridiza, entonces le va a quedar un poco la labor un poco más. Siempre depende del efecto que quieras conseguir. No es lo mismo tejer un suéter que tejer un calcetín que quieres que esté apretadito, que tejer un chal que al contrario el efecto es más, ¿no? Más esponjoso tiene que ser. Y las de madera son ideales para los islos escurridizos, los islos sedosos, los que patinan mucho, pues estos al tener eh, un poco menos de fricción, entonces los hilos se quedan mejor agarrados. Luego hay unas que no las tengo aquí yo, pero sí que existen, que son las de fibra de carbono. Esto ya son el high level de las agujas. Sí.
son de alta tecnología, son de un material muy... Esto ya es como decir, me voy a comer a una estrella Michelin, ¿no? En agujas. Ya, es una cosa así, una locura, una pasada, de muy buena. Y luego tenemos las de plástico, que yo, perdón, pero no tengo ninguna, de plástico o acrílico. Sí, las Que acrílicas, exacto. de colorines, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Son cómodas, son cálidas al tacto, son divertidas, el material está bien, calidad-precio está muy bien y son ideales para aquellos que quieren ver, iniciarse en las agujas circulares y ver qué tal, si les gustan o no. Dejé un apartado especial para las agujas ergonómicas. Yo tengo estas de la Prim y les voy a decir unas ventajas y desventajas. ¿Por qué no están incluidas en material? Todo y que son de un plástico, no son de acrílico, son de plástico. ¿Por qué no las incluí con las otras? Primero porque son unas agujas que tienen una forma diferente. Tienen esta punta que, si bien es como un, bueno, un Parece como pinchito. una gotita, ¿no? Como que acabaran en redondo. No es redonda la aguja, tiene es como una aguja en 3 dimensiones, tres caras tiene. Y sí, es verdad que a la vista no es muy bonita, pero a la hora de trabajarla sí. La forma de la punta facilita muchísimo el tejer. Facilita o ayuda a que no se te escapen puntos. Es muy ligera. No es lo mismo tejer media hora, una hora, que estar 3 o 4 horas seguidas tejiendo. Claro. Las manos lo acusan el cansancio al final. Además, que tienen el cable que no tiene memoria. El cable que no tiene memoria quiere decir que si yo lo desenrosco, como me va a quedar un poco con la formita, ¿no? No, este cable no tiene memoria. Y eso es muy bueno. Todo el que con estas, ¿no? Puedo quitarle la memoria con el secador, ¿eh? Con el secador de pelo, la caliento un poquito, la Se calienta. y ya está. Pero bueno, estas tienen esa ventaja. ¿Qué desventaja tienen? Que no son intercambiables. Todas son El cable es iguales. fijo y es el largo que viene. Es 80, me parece. Exacto. El estándar es 80. La media estándar es 80 de todas las agujas fijas. ¿Y qué más? ¿Qué otra curiosidad les quería contar de esto? Básicamente la diferencia entre largas y cortas, que era la que les comentaba hoy, que tengo aquí. Estas son de la misma familia, estas son de zinc, unas largas y otras más cortas, es sobre todo la comodidad. Yo recomendaría las que se inician, metal o madera, y cortas. ¿Y qué otra cosa más les quería contar? Y un par de curiosidades respecto a nuestras agujas o a las agujas. En todo esto que estaba preparando, encontré un informe de la OCU. Ustedes saben que la OCU es la Asociación de Consumidores, que cada año hace diferentes, testea, es una asociación independiente, y testea los productos que hay en el mercado clasificados por familias. Y encontré el de este año de agujas. Y me sorprendí gratamente porque estaban en el top 10, en los primeros 10 puestos, estaban en el segundo puesto, valoran el material, el precio, la durabilidad. O sea, ellos tienen una serie de requisitos que tiene que cumplir cada producto que analizan, ¿no? Y lo hacen en todo lo que podemos encontrar en el mercado cuando vamos a comprar de todas las marcas, ¿eh? Y la aguja de zinc, esta que les enseñé yo, de la Nick Pro, está en el número 2. O sea, calidad, precio, todo. Es una aguja de muy buena calidad. Esta de madera, está en el número 3. Y la de plástico o acrílico está en el número 5 de las 20 que analizaron. Otro estudio, otra curiosidad, les quería dejar otra curiosidad que encontré, es el Gauge, un estudio que hicieron, lo leí en un artículo que leí en inglés, que básicamente son personas. Gauge es calibre en inglés, es un estudio que es una comparativa que está muy bien, y lo que tiene este estudio es que las diferentes personas, estoy mirando aquí el estudio que tengo, diferentes personas tejedoras tejieron suéteres, 4 jerseys cada una, con el mismo tipo de lana, pero con diferentes agujas, o sea, el mismo calibre de aguja, pero en diferentes materiales. ¿Y qué encontraron en el estudio que hicieron? Que en cantidad, o sea, la misma cantidad de puntos,
las agujas de metal hacían que la pieza sea más estrecha y en las de plástica más ancha. Las otras dos quedaban intermedias. Y en cuanto a largo, las agujas de metal quedaban la pieza más larga y las agujas de plástico más cortas, ¿no? Entonces, es un estudio curioso, pero es Sí. también para, en una misma persona que teje con diferente material la misma lana, cómo puede influir esto en el tipo de tejido. Esto ya es hilar muy fino, pero igual como curiosidad creo que también Sí, vale para aquellos claro, al que les final interese. supongo que no cambia, no cambia la talla de una talla a otra, pero sí que No, te no, queda un porque pelín más holgado, ¿no? no, O más es justo. centímetros, por ejemplo, en el largo, la persona que tejía en metal le quedaba de 62 centímetros la pieza y cuando tejía con madera o con plástico 58, 56, o sea, son Sí, es diferencias poco, pero muy bueno, que pocas. es Pero algo. bueno, hay gente que hace estos estudios y está bien tenerlos en cuenta. Bueno, está bien saberlos, claro. Y Ale, te voy mirando que han ido haciendo preguntas, me estoy ¿Vale? apuntando. A Sí, ver si, no genial. sé si tú tenías así más cosas preparadas para Tengo contar. aquí cómo coger, una de las preguntas que había visto que me han mandado antes era cómo coger el hilo Ah, vale. y una salvedad quisiera hacer. Perder el miedo a las agujas circulares. Esto es todo lo que se puede tejer en dos agujas se puede tejer, perdón, todo lo que se puede tejer, sí, verdad, en dos agujas se puede tejer en agujas circulares. Todo lo que se teje en No agujas tiene que ser planas, cerrado, no, circular, no no. significa eso. Al revés no funciona igual, ¿eh? Todo lo que se teje en circulares no se puede tejer en plano, pero sí funciona que todo lo que yo tejo en plano lo puedo tejer en agujas circulares. Luego perder el miedo al tejido continental. No hace falta tejer continental para tejer con agujas circulares. Es muy buena la aguja circular. Una de las ventajas es, la fácil maniobrabilidad. Sí es verdad que una persona que habitualmente teje mucho con agujas planas o está acostumbrada, le va a costar un poco más el cambio, pero ser pacientes y entrenar el cuerpo. Ayuda mucho para los que tienen problemas con el tema del síndrome del túnel metacarpiano. Ayuda para los que tienen problemas de espalda, o sea, te permite tejer aún teniendo estos problemas, porque esta mala postura que uno coge con las dos agujas no las tiene con la aguja circular. Y ya está. Y si no, si quieres iniciar, es ideal tejer continental, que es tener la hebra en esta otra mano. Pero si no, se puede tejer como toda la vida. Yo tengo aquí un pequeño tejido. Digo, bueno, vamos a montar unos puntos para que lo vean. En realidad es una cosa que estoy tejiendo y la dejé aparcada porque es de lana y ahora está haciendo un poco de calor. Pero si voy a tejer como he tejido toda la vida, pues lo que voy a hacer es pinchar y tendré más trabajo, aguantaré un poco y iré tejiendo, ¿no? Esto porque estoy tejiendo como toda la vida y nada más. O sea, no tengo que hacer más nada. Picar y paso la Sí, vaga o y sea que en dejo. realidad si sabes ya con agujas rectas, Sí. puedes Si hacer voy el a cambio a tejer circulares porque no vas a hacer nada exactamente Exacto. mucho más raro, vamos, va a ser igual. Exacto. Y si voy a tejer continental, sí sería interesante aprender ya de coger la vaga con esta mano, con la otra mano, contra la que tejo, y con esta mano me voy a ayudar para, a ver, aquí, para ir tejiendo. Me voy a ir ayudando. Pero, bueno, un par de puntos para que vean, ¿no? Que si pongo la vaga en la mano izquierda es tejido continental, si lo pongo al revés es el tejido de toda la vida. Pero puedo tejer todo lo que se teje en plano, se puede tejer con agujas circulares. De esto no Vale, sí, hay eso no hay ninguna duda. duda. Claro, nos preguntaban antes si íbamos a hacer como una clase de agujas circulares. No es exactamente una clase porque no es enseñar a tejer. Primero porque además tú al estar en espejo y en un cuadradito tan pequeño es muy complicado que la gente pueda aprender. Es sobre todo resolver dudas de la gente que se quiere iniciar o incluso de Sí. la que ya está trabajando con ellas, pues dudas de a lo mejor estoy usando una aguja que no corresponde o bueno, demás dudas que puedan ir surgiendo. En cuanto a, y ahí estaba viendo una pregunta que decía si en continental queda más flojo. Si un tejido queda más flojo o más Mm. apretado, siempre depende de la mano de la tejedora. Hay otros estudios o hay otras comparativas de mismo tejido, con la misma lana, la misma aguja, tres personas diferentes y mismo punto, y todas en diferente tensión, porque esto ya es un dicho mío, cada persona que teje es la letra. La manera de hacer el punto es la letra de cada uno. Entonces, mi A igual es más gordita y más cerrada. La A que puedes hacer vos es más chiquitita y la otra parece más una E.
Pues esto es lo mismo, es cómo trabajan mis manos y la extensión. Por eso es importante empezar y a partir de la experiencia de cada uno, ver cómo teje esa persona. Hay muchísimas personas, y esto lo fui descubriendo en este trabajo tan bonito que tengo, que es estar con muchas personas, es que hay gente que influye mucho el estado anímico. Gente que está muy tensa y empieza a tejer, y entonces saben que el tejido es el nuevo yoga moderno y tiene para muchos este beneficio de ir ayudando a relajar a las personas. Lo que pasa es que estas personas consiguen esto que es relajarse y sí se nota en el tejido, porque al principio el punto es muy prieto, muy apretado y luego el punto, la persona se va distendiendo y el tejido también. Hay otras personas que estén como estén, tejen siempre igual o que están muy relajadas y siempre tejen ajustado, pero la tensión 90, 80, 95%, déjenme decir a mí, depende de la tejedora, no del material que utilicen. El material influye, el hilo y la aguja, pero la persona es fundamental en ese proceso porque es un proceso totalmente artesanal. Mira, me apunto. ¿Te digo más preguntas que han ido saliendo o tienes tú apuntadas algunas? Aquí tengo algunas, las que recibí hoy, las tengo aquí. Vale. ¿Cómo cogerlas? Creo que es lo que ya mostré, ¿no? Hay de dos maneras, o como la aguja tradicional, la que viene de aguja tradicional, o en la aguja continental, como les dije, se coge con esta mano, con la izquierda la aguja y el hilo, y es la derecha la que va haciendo los movimientos, la que se va introduciendo en el punto y va cogiendo el hilo y va tejiendo. Es igual eso, lo que decíamos, si hay gente que esté interesada, claro, ahora de momento empezaremos a arrancar muchos talleres de forma digital, con lo cual si hay gente que esté interesada en aprender agujas circulares, podéis irnos escribiendo, porque no era un taller que tuviéramos nosotros planteado de momento, pero bueno, si hay gente interesada en agujas circulares, iniciación o sería fantástico. Avanzado, se puede hacer, claro. Y tanto que sí. Hay una persona que mandó una pregunta y que decía que el salto, o sea, esta unión, yo salto sí, no es eso, unión, y acabas justo de ponerlo ahora también. La unión esta, entre la aguja y el cable, se le estacaba y se le rompía. Le aconsejo comprar otra aguja. Lo siento, pero no hay. Debe tener un borde un poco afilado o no bien rematado, ¿no? Exacto. Muchas veces pasa que la rosca, por lo que sea, a veces al caerse, a veces nosotros no vemos cuando enroscamos y enroscamos mal, o algún material a veces viene defectuoso, porque de fábrica siempre algún material igual nos tocó a nosotros. Si la unión está muy, o sea, no es una unión, sino tiene una separación y el hilo se engancha, no hay plan B. Claro, lo suyo es que fuera más continuado para que no se vaya enganchando todo el tiempo, porque si llega a romperte la lana incluso es que está demasiado afilado o hay mucho calor. Si tienes que estar pendiente de la unión, lo suyo es olvidarte completamente de la unión y de todo lo demás. Pero si hay que estar pendiente de la unión, entonces sí es verdad que hay que buscar otras. Hay que buscar otras, sí. Aquí lo siento, no sé quién mandó la pregunta, pero no tengo plan B para eso. Claro, eso ya. Luego tenía cualquier patrón de puntos se puede hacer con circular y dijimos que sí. Sí, mientras sea de 2 agujas, ¿no? Da igual. Sí. Yo para cuál les recomiendo esto, lo que les decía, para todo tipo de tejido. No hay límite para esto. Inclusive a mí se me puede ocurrir una cosa y otra no. Lo que sí, yo personalmente siempre tejo, pero esto ya es cada maestrito con su librito, ¿no? Igual las compañeras que tejen también muchísimo, pues lo hacen de otra manera. Esto es, bueno, como una bate los huevos de una manera y la otra de otra. Pues claro, no, aquí cada uno, ¿no? Yo lo que sí siempre utilizo es un cable un poco más corto que lo que indica la labor, porque a mí me gusta que la vuelta fluya más rápido. Prefiero tener los puntos apretados y que la labor fluya más rápido y no tener que estar pasándolos. Pero se teje perfectamente con todo. Tengo que tener... lo que podemos también es buscar el factor comodidad a la hora de tejer, que es lo que yo busco, ¿no? Bueno, esto es funcional, este material es muy bueno y esta aguja tiene un resultado espectacular. ¿Qué plus le puedo agregar? La comodidad, yo en mí personalmente agrego, para mí es un factor muy importante, la comodidad y luego que sea cookie. Si yo tengo que ir a comprar al mercado 2 hojas de metal y una es lisa y la otra es fucsia,
Yo lo siento, yo voy a la Quizá, Fuji y me claro. compro la fucsia, pero ya esto es como es cada uno, ¿no? Y si puedo conjuntarme Claro. todo a topos, pues me lo conjuntaré todo a topos. Pero habrá otra que no, que le gustan todas iguales. Pues bueno, esto Sí, eso ya... depende. Pero esos son plus, no tienen Y, que ver con el tejido, ¿eh? y Ale, las agujas ergonómicas que nos han enseñado antes de Prim, que tenían, eran Sí, esas. como con bases planas, eran como un triángulo, ¿no? Digamos. Sí, ¿Eso sí, facilita el que no se te resbale de la mano o sí, que... sí, sí, sí. Son, para la mano son fantásticas. Vale, Para coger el hilo también. Y para el tema de aquí en esta parte, que era la señora esta que hablaba, que no sé, la chica, que tenía el problema está que como se, más aquí no se continuo también rascan. la unión, Claro, ¿no? la ventaja más importante que tienen las hojas fijas es que yo no tengo que olvidarme, me tengo que olvidar de la unión. No tengo, Sí, si no, al alguna final estás vez con pensando la más en eso que textura. en la labor, y si la labor es Exacto. complicada y tienes que estar disminuyendo, aumentando y tal, menudo... A veces con la tracción lo que pasa es que esto se afloja. Eso es una rosca, entonces con la tracción, depende cómo lo guardes, se puede aflojar. Claro, Esto no. Esto, salvo que se rompa, porque si hago un buen uso de todos los materiales, me tienen que durar mucho y servirlo, hacerlo servir bien. Pero esto generalmente no se rompe. Y entonces, claro, a mí me da un plus no tener que estar acordándome. Pero claro, si voy a tejer algo pequeñito, una manga, un cable de 80, el igual, es un poco... no es tan cómodo, claro, por eso que depende de lo que te resulte más cómodo al Exacto, final. exacto. Y las agujas que son cúbicas, que preguntaban ahora hace un ratito, ¿son similares un poco a estas ergonómicas de Sí, Prim? Porque me imagino que yo son estas también, sí que no tienen las, cuatro caras en vez de tres. sí, yo estas sí que no las utilicé, ¿eh? No, no puedo decir porque yo estas no las utilicé. Pero cuando tienen una mejora de este tipo es para dar un plus de comodidad o Mm, de manejar el material, ¿eh? sí, por La agarre o... diferencia fundamental es entre un material y otro. Y luego las formas sí que ayudan porque a ese tipo de agujas en todas las familias de metal, ese tipo de forma le da un plus añadido que es comodidad. Esto siempre depende de quién las coja, ¿no? Mm, Hay gente que teje con las pony larga de toda la vida y hace unas cosas impresionantes, las señoras grandes sobre todo, y por nada del mundo van a cambiar de aguja porque están habituadas a estas, pues claro. al final es muy importante el material, pero la mano a la tejedora hace mucho también. Y luego también preguntaban aquí otra vez que cómo saber si un cable tiene memoria o no. En realidad la mayoría de los cables tienen memoria porque al ser de plástico, Sí, ¿no? Quedan ya con la sí, formita. sí, Bueno, a menos que hagamos el sí. truco del secador que nos has dicho. Sí. Hay algunas marcas que, bueno, en el mercado, que sí es verdad que tienen estas ventajas. Eso se puede mirar en las características de los cables, ¿eh? Estas de Prim, ya les digo, estas ergonómicas de Prim, Estas en concreto sí que son no sin tienen memoria. memoria de cable, ¿eh? Estas. Curiosamente esto no está puesto como una ventaja en la aguja. Los fabricantes hacen mucho hincapié en la En la forma. ergonomía, Sí, pero sí. Pero las hay en largas también estas agujas, ¿eh? En agujas, las que les gustan tejer en dos agujas, este tipo de forma también las hay en largas. Pero no hablan del cable. En muchos casos yo creo que porque son ingenieros pero no son tejedores. Entonces no deben saber lo que cuesta o el tiempo que uno va lidiando con estas pequeñas claro. cosas, ¿no? Y luego, Ale, las agujas estas que son, creo que son intercambiables, ahora me lo dirás tú, que giran sobre sí mismas, creo que son las Royal, de las de Nitpro también, giran sobre sí misma el cable, entonces no tienes el problema de que el cable se te empieza a reliar con la labor. Sí, sí. Que eso, por ejemplo, a Porque, mí, que yo no tengo mucha idea de tejer, me pasaba al principio y es que me ponía de los nervios, porque tenía bueno, como un lío de labor, cable y agujas. claro, hay que acostumbrarse. Cuando uno empieza a tejer se tiene que acostumbrar. Primero a lo que está haciendo, luego a lidiar con el material, ¿no? Porque muchas veces elegimos material y que es muy bonito y muy idóneo, pero que es muy oscuro, entonces no nos permite ver bien. Mm, El tema de las agujas y el hilo y el cable. Y entonces todo esto en la mano se hace un batiburrillo que no ayuda a que la labor progrese adecuadamente. Entonces, si es verdad que si esto conseguimos que esto, además de fijo a la aguja, que sea móvil, vaya girando, lo que hace es que la labor no se me enrosque, ¿eh? No claro, se me sí que haga por un eso pollito. creo que de las de Nitpro son solo las Royal las que Sí, tienen esta sí, característica, ¿no? sí, 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 sí. Luego también hay otras agujas que yo no tengo aquí, que las mencionaste. Primero hay unas que salieron, las últimas que salieron de Nicpro, que vienen graduadas, numeradas, tanto aguja como Sí, las cable. hemos puesto esta mañana en Stories junto con esta que es cortita y la otra más larga. Sí, están graduadas cada 2 centímetros. ¿Para qué sirve esto? Esto de los 2 centímetros. Esto de los 2 centímetros sirve para
si estoy haciendo un trabajo como un calado o algún tipo de labor que requiere que yo vaya contando o midiendo específicamente algo en concreto durante la labor, me permite, pues ya tengo la medida en la cual voy a poder calcular los puntos o cada cuánto hacerlo. Básicamente es una medida para durante el trabajo que voy realizando. Para ir, ya tengo la medida, tengo el calibre para poder ir midiendo la labor a medida que yo voy trabajando. Y luego le preguntaban también, una chica decía que si se le desenroscaba muy fácilmente el cable de la aguja, que podía ser que a lo mejor o no fueran suficientemente buenas o estuvieran ya con tanto uso que hiciera Sí, como... sí, o al igual, ya te digo, como esto es muy pequeñito, nosotros a veces no lo vemos, esta rosca, al igual en algún momento lo que pasó es que sin querer al enroscar, no lo pusimos bien, hizo falso juego y alguna de las, esto es como como un tornillo. Entonces Sí, esto alguna de se las había vueltas enchufado no. y se hizo mal el... Claro, ella misma ponía, no son muy buenas las mías, entonces no sé si tiene algo que ver con esto, por lo mismo que decías, ¿no? De A que ver, al sí es final, claro, verdad si tienes que unas que te depende rompen del la lana, material. Sí, hay agujas que tienen muy buen rendimiento y puedes mantener la calidad y comparativo con el precio eh, son importantes. O sea, se pueden utilizar muy bien, ¿eh? sí, que al final igual merece la pena, una vez que ya las has probado y sabes que vas a tejer con ellas, invertir en unas que te cuesten a lo mejor un pelín Sí. más, pero que sabes que te van a durar también. Yo también creo que hay distintos tipos de personas que tejen y distintos tipos de materiales, no solo que se pueden adaptar a lo que yo hago, sino que en mi caso en particular tengo madera, metal, cortas largas, porque ya a esa altura puedo o elegir o decidir qué tipo de aguja va bien para lo que voy a tejer. Pero cuando recién empiezo, esto aún no lo sé, por desconocimiento, porque no sé qué material me gusta o se me va a adaptar mejor. Es un momento al igual no quiero invertir tanto en un tipo de aguja que no sé si después voy a utilizar o no. Entonces, por eso también hay diferentes calidades y precios de materiales. Una vez, Para yo soy de la idea iniciar. de empezar con una básica, una labor sencilla, ¿te va gustando? Pues un escalón más, ¿no? Mejorar el material, claro, el acabado de una pieza, depende del material que utilices, eh, también va a variar mucho. Esto es como las lanas, al principio uno no le apetece comprar una lana o un hilo que es de más Más calidad, caro, con lo cual es sí. más caro. El acabado de esa pieza no va a ser la misma, pero ¿qué puede pasar? Que empiezo y veo que me gusta. Y entonces, en vez de tejer un acrílico 100%, pues quiero ir un poco más. Ya busco algo que tenga un poco más de calidad. Y esto es lo mismo con las agujas, es exactamente igual. Claro. Hay que ¿Y qué ir. tipo de proyecto? Preguntaban si cuál sería el proyecto idóneo como para iniciarse en agujas circulares. Es un cuello. Lo ideal es un cuello o un gorro. Es ideal. El ideal es una pieza corta, corta en cuanto a tamaño, pequeña y corta en espacio de tiempo, que no tiene muchos puntos, que se empieza y se termina fácilmente, que es muy agradecida, eso, más que el gorro, el cuello, la braga, porque me la ponga como me la ponga, me va a quedar bien. Y entonces, si tiene algún defecto, porque sin querer le hice un boñ, que esto puede pasar, Sí, lo puedo poner para atrás. O la puedo tunear. Yo tengo alumnas que han terminado sus piezas y después le pusieron un broches, adorno o botones, algo. un bordado, ¿no? Y entonces aquí no ha pasado nada. Claro, Pero no lo se ideal nota. para empezar es un cuello braga. Y yo soy las mujeres en esto somos un poco peculiares, ¿eh? Yo haría algo que fuera para mí, porque seguramente yo lo voy a lucir con muchas más ganas, no voy a ser tan dura conmigo misma y lo voy a lucir orgullosa. Y después sí, ya el segundo sí ya lo tejería para mi pareja, para mis hijos, para quien sea, pero el primero tejerlo para uno mismo. Para uno Cuello mismo. o gorro. Un gorro sí que se nota más porque al ponértelo se estira y si tiene algún boño es más difícil de... No puedes ocultarlo tanto. Exacto. Y la última pregunta que tenía yo apuntada, las agujitas, la corta y la larga, que Sí, vienen juntas, digamos, no es que sean unas cortas y unas largas, sino que de las dos que vienen, una es más cortita que la sí. otra. Alguien preguntó también sobre las vueltas cortas. Son interesantes para hacer lo de las vueltas cortas. Las vueltas cortas es cuando yo en un mismo tejido no tejo toda la pieza de punta a punta, sino que tejo X cantidad de puntos, me invento ahora, ¿eh? Suponiendo que tuviera 60 puntos, tejo 20 y vuelvo sobre esos 20. ¿Y esto para qué sirve? Para darle diferentes
largos a una misma pieza y luego pues en algún momento dado del patrón o de la indicación de la profesora, pues sí ya hace falta que teja toda. Otra de las utilidades de estas agujas cortas es para hacer mangas. Van muy bien y mangas pequeñas también. Y es para, puedo tejer muy rápidamente. Aquí lo que gano es en practicidad y en rapidez, sobre todo con este tipo de agujitas. Vale. Yo no tenía ninguna pregunta más, o sea, si alguien quiere poner alguna pregunta antes de que terminemos el directo, bueno, sabéis que en comentarios las podéis poner o si no, al lado del comentario hay una interrogación que si le ponéis ahí la pregunta nosotros la encontramos más rápidamente. La última que tengo yo apuntada es, alguien recomendaba que en relación calidad-precio, claro, y según tu opinión, ¿qué aguja recomendarías? ¿Qué aguja recomiendo? Yo soy fan de estas, de la Symphony. Esta es muy, muy buena. Y estas también, estas de metal, estas, ahora no me acuerdo el nombre, estas. Estas son muy, muy buenas también. Son intercambiables estas, ¿no? ¿Que Sí, tienes? sí, Vale. sí. Estas también vienen en fijas, ¿eh? Yo las tengo en fija. Estas también vienen en fija. Pero a mí, independientemente de lo de la calidez, el tema del metal, bueno, el metal dura más, es un material de una alta durabilidad, con lo cual a mí ya me vale. Yo siempre explico esto. Mira, dice Eva que se llaman Nova las Ay, metálicas gracias, enteras. estas, las nuevas. Estas calidad-precio son fantásticas, porque no tienen un precio muy elevado comparadas con las de zinc. Esto ya es no va más, pero comparadas con las de zinc no son muy caras y tienen un excelente rendimiento. Yo siempre explico estas cosas. Ahora no, porque por suerte todo esto está cambiando, pero a un tiempo atrás muchas personas, yo vivo en un pueblo y pasaba que pues las abuelas pues dejaban este mundo, ¿no? Como todos, y las personas nos vamos y dejamos nuestras cosas. Mucha gente pues le daba mucha pena qué hacer con este material. Yo he heredado infinidad de tipos de agujas. O sea, con lo cual, ¿qué les quiero decir? Comprar material y material bueno. Esto dura y dura muchos años y si uno le da un buen uso, vale la pena, o sea, vale la pena trabajar con algo cómodo, con algo que uno sabe que al final va a durar y si no la idea no es heredarlo, pero sí lo podemos dárselo, pasárselo a otra persona, Claro. pero son materiales que duran muchísimo tiempo que no sé si están, lo guarde como lo guarde, no se me va a estropear y entonces esto también él le da un plus, ¿no? A la hora de, si lo dividieran los años que lo puedo tener guardado, vería que gastaría muy poquito comparado Claro. con la calidad de material. Y que lo voy a Y usar infinidad de veces, no es como un libro que lo no, voy a claro, usar. claro. No es de un solo uso, ya está. Exacto. Preguntaban también si recomiendas comprarlas sueltas o en packs, porque a veces vienen packs pues de varios números en un mismo A ver, estuche. si vamos a hacer la lista de los reyes, yo la pongo en pack, ¿vale? Ya que estamos, ¿no? Claro. ¿Qué desventajas tiene el pack? Que no tiene los números, vienen acotados los números. Las muy finitas y las muy gruesas no entran dentro del pack, pero no es problema, se compran aparte y se completa el pack. Si uno recién se inicia, o habitualmente, claro, esto es muy personal. Hay personas que no tejen muy finito o no tejen muy grueso, con lo cual, al igual del pack, Las intermedias. exacto, utilizan 2 o 3 tipos de números, o 4 o 5, ¿no? Ya cuando uno empieza a ponerse un poco más ducho, empieza a utilizar los medios, a jugar más con los medios, que al principio no lo hacemos. Entonces yo recomendaría, si uno recién se inicia, comprar una aguja de mediana calidad, suelta, cable fijo y preferentemente yo de metal, o la ergonómica de la Prin, como les enseñé, que para mí es muy buena. Y si veo que me gusta, lista de reyes. Lista de reyes. Estuche y para adelante. Sí, Vale. no sufrir, porque si igual descubro que me gustan las de madera, las personas tenemos también esta manía, las que vamos tejiendo. ¿Cómo te das cuenta que ya sos una tejedora un poco, ya no sos nivel principiante? Porque tenemos de una labor empezada seguro, con más de una aguja guardada. Entonces seguro la vas a necesitar. Más de Claro. un cable, más de una aguja y más de un tipo de material. Así que empezar con una aguja sencilla si quiero probar y Y si luego veo que... avanzar. Exacto, exacto. Claro. Pero
Mira, y otra pregunta que hacían por ahí. Nos preguntaban si íbamos a hacer clases dentro de poco o bueno, preguntaban en concreto en Barcelona, pero bueno, me imagino que esta pregunta y esta respuesta nos sirve para todo igual. Claro, sabéis que nuestras tiendas de momento siguen cerradas. Entonces, todo lo que vamos a empezar a hacer por ahora es a nivel digital. Pero evidente que cuando empiecen de nuevo la actividad en nuestras tiendas, con todas las medidas de seguridad y con todos los requerimientos necesarios, pero las clases volverán también porque al final son como nuestra base y nuestra esencia. En realidad, si no hacemos clase y Sí. no nos juntamos, no tiene sentido en realidad nada de todo esto. Y además que para nosotros, bueno, para mí en especial o para todas las compañeras que nos dedicamos a esto, es muy importante el factor social. Vamos a tomar todas las medidas que hagan falta y vamos a tener todas las precauciones y nos iremos adaptando de acuerdo a las etapas del diferentes que Claro, va a tener el desconfinamiento, ¿no? Esto porque ya no es cuarentena, ya nos pasamos cuarentena, es el desconfinamiento. Dependerá también de cada lugar, pero sí que vamos a tener todas las medidas y vamos a ir poniendo o estamos buscando los medios para que sí, para estar juntas mm. otra vez, aunque en la etapa inicial estemos separadas con la Sí, distancia mínima de estaremos seguridad. juntas, no en lugar físico, pero juntas igualmente. La Sí, semana sí, sí. pasada, el jueves, que fue cuando hicimos el evento, el taller privado lo hicimos juntas en Zoom y nos juntamos un montón de gente tejiendo No, la todas y en las juntas, nos mismas veíamos las tiendas, caras. en Claro, las tiendas mismas, igual costará un poco volver al tema de los talleres multitudinarios, pero sí vamos a empezar con aforamiento claro, menos las clases gente, continuas, más eso días a la es, semana seguramente, sí, pero, menos pero igual. personas y con todas las precauciones, máscara, guantes o lo que haga falta, pero juntas vamos a estar sí o sí, Claro. eso sí, Por es eso sí que nuestra para los que nos esencia. preguntaban, que sí, seguro. Recordad de nuevo que el viernes, cada viernes de este mes y posiblemente del mes que viene, haremos un directo como este que hemos hecho con Ale sobre un material o un Una proyecto técnica. diferente. Y los martes también. O sea que en principio vamos a seguir conectadas de forma digital y en cuanto podamos, pues de forma también in situ. No sé si Y alguna pregunta más. A ver yo si alguien tenía, tiene alguna yo pregunta más repaso antes de aquí que me que... quedaba una, y tengo la chuleta con las preguntas, A ver. si se me abre, y había una que quedaba al final. Eh, Cada material para una labor concreta, esto lo dije antes y lo vuelvo a repasar. Metal para los hilos velludos y fibrosos y puntadas complejas. Madera para los principiantes y los hilos escurridizos, sobre todo, y las que viajan en avión también. Y las de acrílico para aquellas personas y para niños también. No mencionamos a los niños, pero las de acrílico son ideales para los niños. No sé, antes que el niño se rompa algo con la aguja, se va a romper la aguja. O sea, no se puede hacer daño al niño con el material. Así como con el metal tenemos que tener un poco más de cuidado, con las de acrílico son ideales para los niños. Y trucos o recomendaciones para iniciarte. Esta la dejé para el final. Perder el miedo. Perder el miedo. Al final, yo creo que a veces somos un poco más tolerantes cuando vamos a la clase de Zumba o más pacientes que cuando empezamos a tejer. Nosotros queremos ir a la clase a aprender a tejer y no le damos tiempo, o sea, nuestra mente lo entiende perfectamente, nuestros ojos también, pero nuestras manos no nos hace caso, necesita un tiempo más para poder obedecer. Eso es como practicar cualquier deporte o baile o cualquier otra actividad. Hay que darle un tiempo de maduración, un repetir el movimiento para que las manos asimilen esto y ya lo hagan sin pensar. Mi truco es perder el miedo y ser un poco paciente. Y ya está, no hay más. Y no hay más. Es Sí, en fantástico. realidad, Pepa, en uno de los directos que hicimos presentando la colección Juega, decía eso, que al final aquí no se está jugando la vida a nadie, con lo cual, que empiezas un jersey y te sale mal, pues deshaces y fin, Sí, tampoco pasa tal cual, nada. tal cual. Sí, tal cual. Ojalá todas las cosas las podamos arreglar igual de fácil, ¿no? Claro, Tiro un hilo y vuelvo a empezar y no pasa nada, ojalá. Pero perder el miedo, sobre todo las cosas, perder el miedo y lanzarse y a descubrir, o no, pero a descubrir sobre todo que hay muchísimas cosas. No hay personas que quieren hacer por hacer, hay otras que quieren avanzar y aprender y hacer cosas espectaculares.
y todos los métodos son buenos para hacer. Al final, Sí, que no te limite el no poder usar una herramienta. Al final exacto, es sí. quitarse el miedo y probar. Y ya está. Este es Exacto. mi ejemplo para el final de las preguntas que había, porque creo que puede ser un buen corolario de Sí, esta total. explicación. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, el directo va a quedar colgado 24 horas y vamos a intentar también luego grabarlo para subirlo a Instagram TV. Con lo cual, así todas estos tips y estas recomendaciones que nos ha ido dando Ale quedarán guardados para que los podáis repasar infinitas veces. Y eso, durante la mañana de hoy hemos puesto enlaces a algunas de las agujas que ya sabíamos que Ale iba a comentar, o sea que si tenéis alguna duda en el enlace las podéis encontrar que están en nuestra web, o si tenéis alguna duda pues nos escribís un privado, un correo electrónico o lo que sea. Y ya está. Yo no sé si quieres tú decir algo más, Ale. No, yo nada más, súper contenta de poder hacer Listo. esto. Esto es también buscar una manera positiva de, bueno, de todo esto vamos a salir adelante y vamos a salir bien y buscar la vuelta de estar juntas, de hacer cosas, de aprender. Por favor, ayudarnos con preguntas, con comentarios, porque es la manera constructiva de mejorar estas Claro. transmisiones. Sí, de hecho, eso, el viernes que viene haremos play splitting, pero si se os ocurren otras técnicas, otros materiales, otras cosas que tengáis dudas o sobre las que queráis que os contemos cosas, nos podéis mandar esos mensajes y lo tendremos en cuenta para los próximos. Dice que estamos súper abiertos a las Eso. sugerencias. Y bueno, sobre todo porque lo que quieren estos directos es dar respuesta a las posibles dudas que ustedes o inquietudes que ustedes puedan tener, más que lo que Claro. nosotros les queramos contar. Así que, por mi parte, súper bien y gracias por estar ahí del otro lado. Un súper besitos para todos. Y ya queda un día Bueno, menos, ya queda un día menos. pues muchas gracias, Ale. Nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias y nada, pues eso, que nos vemos el martes con Ana Belén, que sabéis que vamos a tener un directo en el que vamos a hablar, preguntaban antes, vamos a hablar sobre su vestido verbena, que es el vestido que ha diseñado para la nueva colección Juegas y nos va a desvelar un montón de secretos y va a responder a un montón de preguntas en directo que habéis ido haciendo sobre cómo adaptar la talla del vestido, cómo hacerle las mangas más largas si no las quieres cortas, cómo hacer los cambios de color, porque habéis visto que es un vestido muy colorido gracias a la lana, pero también es que lleva mezcla de dos hilos para hacer estos cambios de color. Entonces, bueno, todas estas dudas y todas las demás que nos queráis escribir, nos podéis mandar mensajes privados o comentarios en los posts de Instagram y nos vemos el martes que viene. Solo recordaros, los viernes haremos el directo de 5 a 6 siempre sobre proyectos, o sea, sobre técnicas y sobre materiales, perdón. Y los martes siempre será sobre un proyecto y lo haremos a las 6 de 6 a 7, ¿vale? Igual en directo, igual que hoy, y luego lo guardaremos, que quedará durante 24 horas subido, y lo intentaremos siempre grabar para poderlo poner en Instagram TV, que lo tengáis para consultarlo infinito, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos el martes entonces. Hasta luego.